Bueno, muy bien. Vamos a ver los casos que nos quedaban. Este caso 3, claro, fue el caso que tenía, lo que tenía en la uretrocistografía retrógrada era que la vejiga tenía una forma alterada, como de pera invertida, y tenía reflujo vesicolateral hacia el lado derecho con todas estas imágenes como de efecto de reflexión, que fíjense que el correlato con la tomografía de este paciente, que tenía todo un engrosamiento difuso del uréter. Alguien había planteado, no me acuerdo qué, un tumor del urotelio, pero el tumor del urotelio generalmente es más puntual. Hay un sitio donde aparece el engrosamiento y de ahí para arriba está la obstrucción, y en este caso el engrosamiento difuso del uréter derecho en toda su extensión, involucraba también la vejiga, y que llegaba a involucrar también el sector distal de la desembocadura ureterovesical, y el riñón izquierdo ya totalmente excluido, con una bolsa hidronefrótica y una pelvis renal colapsada o ya con la pérdida de la forma habitual, y esto ya un riñón, como les dije, excluido, que seguramente estaba afectado por la misma enfermedad ya en un estadio más avanzado, que la que tenía del lado derecho. Y bueno, el paciente es el que después el diagnóstico creo que se hizo porque se encontraron, no sé si se encontraron bacilos en la orina o fue por una biopsia, que eran granulomas calcificantes. Y el paciente lo que tenía era un BK urinario. Fíjense que los pulmones eran normales. A veces las afectaciones extrapulmonares no necesariamente tienen por qué ser concomitantes con la afectación pulmonar. Y bueno, el BK urinario es un clásico de la radiología, porque da el riñón más TIC, ya no esta bolsa hidronefrótica, ya es un riñón más pequeño, con calcificaciones, que eso se ve en la etapa crónica de la enfermedad. Y fíjense que de este lado tenían las dos etapas, de un lado, al lado izquierdo ya la etapa crónica, y del lado derecho estaba en actividad. Y tenía compromiso también, si mal no recuerdo, de las vesículas seminales. Bueno, el caso 4, que es el que nos tocaba ahora, es un paciente de 73 años, con disuria de larga data, que estaba el punteo hecho allí como preguntas para que ustedes las contestaran, pero vamos a hacerlo oral. Primero comentar las limitaciones técnicas del estudio, después vamos a describir los hallazgos y por último hacemos el planteo diagnóstico. Entonces aquí estamos, les voy a mostrar para los que no vieron los casos, porque los casos los tienen los que están cursando contrastados, y hay algunos que ahora en este momento no habían visto los casos, entonces les voy a pasar las imágenes. Esta es una radiografía simple de aparato urinario, que después vamos a ver las limitaciones técnicas, y luego tienen una radiografía a los 5 minutos, es una urografía de excreción, en donde se inyecta el contraste por vía venosa periférica y los celular iodado, igual que el de la tomografía, y se adquieren imágenes de radiografía simple. Luego, a veces se hace una fase al minuto o a los 2 minutos, que es la fase nefrográfica. A los 5 minutos ya es la fase nefrourográfica, porque todavía se ve parénquima renal y se ve la acción del medio de contraste. Y luego se van haciendo radiografías seriadas a los 15 minutos, a los 30, y por último la radiografía postmiccional. Puede llevar también, tiene que llevar enfoques oblicuos para ver la desembocadura del uréter en la vejiga. Eso faltaría, aquí no está mostrado, es digamos, parte de las limitaciones técnicas de la radiografía. Entonces volvemos para atrás para ver los hallazgos. El dato clínico era disuria de larga data. Bueno, la urografía de excreción en realidad prácticamente ha quedado en desuso, pero se las muestro porque en el hospital y en algunos otros centros se sigue solicitando. Los urólogos
todavía siguen solicitando la urografía, porque creo que no están todavía acostumbrados, ellos prefieren tener una visión coronal del aparato urinario. Sin embargo, perfectamente los hallazgos son los mismos hallazgos, los pueden encontrar en una tomografía computada que tenga una fase arterial, portal y eliminatoria, y obviamente que con la tomografía obtienen mucha mayor información. Además, utiliza igual medio de contraste hidrosoluble iodado, que puede tener los mismos efectos adversos, porque es el mismo contraste que el de la tomografía. También el tema de la función renal y la posible nefrotoxicidad también es la misma que la de la tomografía, y utiliza radiación ionizante igual que la orografía. Prácticamente es un poco mayor la de la tomografía, pero no mucho mayor, por lo tanto, la orografía no tendría mucho sentido solicitarla. Lo que sí todavía sigue teniendo valor es la radiografía simple de aparato urinario, porque puede ser un complemento muchas veces de la ecografía en la detección de litiasis y la localización de las mismas. Pero bueno, les muestro esta orografía porque la van a seguir viendo. Y que sepan cómo es que se realiza y cuáles serían sus posibles contraindicaciones, que son, que sean las mismas contraindicaciones de la tomografía, y que muchas veces tiene que ser guiada por el médico radiólogo que está en el servicio, porque los hallazgos pueden adecuarse, sobre todo la fase eliminatoria, a veces requiere imágenes más tardías, incluso hasta las 24 horas, por ejemplo. Entonces el radiólogo va guiando el estudio. Acá, pues, si ven, tienen un relojito que también se usa mucho para indicar en qué momento fue que fueron haciendo las radiografías. Y acá en el hospital, de vez en cuando hay alguna radiografía que se hacen de tarde, y a veces van a ver que el técnico radiólogo o la enfermera viene y les pregunta la indicación. Bueno, entonces, no sé si quieren decir cuáles son los hallazgos, cuáles serían las limitantes del estudio. Si querés, Liliana, yo hablo. Sí. Carolina Martínez. Sí, dale. Bueno, la radiografía simple, como limitaciones técnicas, se observa que no toda la región está comprendida en el estudio. Pareciera que las siluetas renales no quedaron comprendidas. Y hay bastante interposición de gas del colon que está justo sobre las siluetas renales. Acá, yo voy mostrando. Acá este bien. es el colon transverso que está interpuesto. El colon derecho, de este lado, a veces se hace una preparación, a veces no. Se le pide ayuno y una dieta blanda los días previos a la realización de la urografía, justamente para disminuir la interposición de gases del colon sobre todo. Lo que tú decís, las siluetas renales se ven, acá se ve la silueta del psoas, del lado derecho. La del lado izquierdo se me dificulta un poquito más verla, pero las siluetas renales, acá ven el polo inferior de la silueta renal izquierda, y el polo inferior de la derecha prácticamente no la ve. A veces se puede llegar a ver el polo superior. Lo otro que no está incluido tampoco es el sector inferior, ¿viste? Tiene que quedar 1 centímetro por debajo de la sínfisis del pubis. ¿Está? Bien. Bueno, dale. Después, no me pareció verle imágenes de litiasis en la SIN. No de acuerdo. Hay que buscar. A nivel de la pelvis renal de la proyección de la silueta renal, que está localizado el riñón más o menos entre L1 y L3. Después tienen que buscar en el trayecto del uréter, que va más o menos en el sector paravertebral, donde voy yo señalando la flecha. Después tienen un sector que se llama el cementerio de los cálculos, que es donde se superpone con el sacro, porque la densidad del sacro puede ocultarla, por eso se llama cementerio de los cálculos, porque a veces acá no se ven. Y después en la pelvis menor, ya muchas veces la podemos ver cerca de la vejiga en la unión uretero-vesical, que son los lugares donde se pueden impactar. Y a veces también vemos litiasis vesicales, que hay que saber diferenciar, ¿no? La litiasis primaria de la vesical. Las vesicales son mucho más grandes y están alojadas en la vejiga. Así que bien, buscamos litiasis radiopacas.
¿Hay algunas litiasis que puedan no verse? Sí, las radiolúcidas. Son las menos. Sí, ¿cuáles son? ¿De qué composición? Ay, no me acuerdo. De ácido úrico. ¿tá? Las de ácido úrico son radiolúcidas y pueden no verse. En la tomografía sí se van a ver todas. ¿sí? La tomografía se ven todas las litiasis y por supuesto podemos medir la densidad para poder aproximarnos a la consistencia a la composición de la litiasis. Pero en radiología simple las de ácido úrico no se ven, que son las de las radiolúcidas, que son más o menos del 5%. Bueno, así que no ves litiasis, y entonces pasamos a la fase que se llama nefrourográfica, o sea, donde ves el contorno del parénquima renal, el nefrograma, y además ya ves la fase urográfica, la fase eliminatoria. El riñón izquierdo más o menos está acá, y pasa lo mismo, ¿viste? El sector superior está cortado. Sí, está cortado. Pero bueno, parece verse una eliminación simétrica y sincrónica del medio de contraste. Sí. Y todavía en este tiempo no se empezó a pacificar la vejiga, o muy poquitito. Muy poquito, muy poco. Vamos a la siguiente, 15 minutos. Bien, ahí ya todavía está excretando, ya sí. Las secretas renales se ven todavía, y ya se observa la vejiga opacificada, que tiene una morfología alterada, con lo que parece ser con divertículos, y en algunas partes, sobre todo en la derecha, parece como pseudodiverticular. Bien. Y bueno, eso. La de los 30 minutos se vuelve a repetir el divertículo acá de este lado y el contorno un poquito irregular del lado derecho. Del lado, ahí va. Y de eso de los contornos de la vejiga y del contenido. Bueno, ahí pareciera haber como una impronta, ¿no? Supongo que es de la próstata. Exactamente. Acá lo que tenés que decir es que la vejiga está alterada en su forma. Fíjate, que sí, tiene una forma redondeada, pero tiene que ser toda redondeada, acá abajo también, en el piso. ¿Se acuerdan que yo les decía que en el frente prácticamente la vejiga se apoya prácticamente sobre el reborde superior de la sínfisis pubiana? Y claro, esta imagen es un defecto de reflexión en el piso de la vejiga. Estoy de acuerdo, en el piso de la vejiga, de límites bastante netos, y que en este lugar, que es lo que se topografía en el hombre, es la próstata. Es una representación de la hipertrofia prostática benigna en la urografía de excreción, que la vemos igual que la vemos en la ecografía, y es algo de todos los días. Lo que el paciente tiene es una disuria de larga data, tiene una hipertrofia seguramente prostática benigna, que le da ese defecto de reflexión en el piso de la vejiga, y como consecuencia aparece una vejiga con divertículos y con pseudodivertículos, que no es de las más floridas como la última que habíamos visto, que la que habíamos visto en el taller anterior, que era una vejiga de lucha importante, donde habíamos visto que la uretra prostática estaba afinada. En este caso, en este estudio de la urografía no podemos valorar la uretra, por supuesto eso lo va a ver la uretrocisto retrógrada, como vimos en los otros casos, pero sí tenemos elementos que nos están hablando de una uropatía, en definitiva, obstructiva baja, ¿sí? Una uropatía obstructiva baja, queda una vejiga de lucha y una imagen de defecto de reflexión en el piso de la vejiga. ¿Qué otra cosa más podría llegar a tener este paciente por la hipertrofia obstructiva baja? En este caso no la tiene. ¿En la vejiga? Bueno, en la vejiga o más arriba. Dilatación. Claro, no, exactamente. No parece tener una repercusión alta de su uropatía obstructiva baja, que la podría tener, y la podríamos ver en la urografía de excreción, así como la vemos también en la ecografía. No tiene una repercusión alta, y tampoco tiene en la vejiga, como les dije la otra vez, la hipertrofia prostática, la obstrucción baja, de la causa que sea, produce éstasis urinario, produce sedimento, y puede producir la formación de cálculos de la vejiga, propios de la vejiga, que en este caso no tiene, ¿sí? Lo otro que podríamos llegar a ver en la hipertrofia prostática benigna es la desembocadura de los uréteres
que normalmente están en el trígono vesical, como en ese sector muchas veces está desplazado y ascendido, lo que se puede formar es son esos imágenes de uréter en anzuelo, que en este caso no la tiene, que es que el uréter en anzuelo es que el tercio distal del uréter llegue y normalmente desemboca aquí, pero cuando está elevado el trígono hace como una J, ¿sí? Y eso es bilateral de los dos lados, que en este caso no lo tiene. Seguimos entonces a los 30 minutos, la imagen de los 30 minutos no aporta mucho más, lo que me estaría faltando, por eso les puse limitaciones técnicas, son los enfoques oblicuos de la vejiga para ver la llegada de los uréteres. Bien. ¿Por qué es importante ver la llegada de los uréteres, sea en la patología que sea, ¿no? Y porque puede haber también, por ejemplo, malformaciones, un ureterocele, o sea, exactamente. y ahí no lo podemos no estarlo viendo. Exactamente. Sea porque tenga una litiasis en la unión ureterovesical que la querramos ver mejor, y lo más importante es que cuando tienen malformaciones, doble vía excretora, que son frecuentes de ver, es importante ver la desembocadura de los dos uréteres, y generalmente uno de los uréteres va a ser desembocar en un lugar ectópico, y a veces asocian uréteros. Así que, muy bien, esa es la razón por la cual hay que hacer oblicuos de vejiga para ver la desembocadura de los uréteres. En esta fase sería cuando ya la vejiga está llena. Y bueno, y por último, la imagen posmisional, Que tiene residuo. Exactamente, que confirma los elementos que ya habíamos hablado de la leucopatía obstructiva baja, ¿no? La vejiga de lucha, sí, las divertículos, pseudodivertículos y la presencia de residuo posmisional. Por supuesto que todo esto, ya les digo, es una patología muy frecuente, que la vamos a valorar por otros métodos. Es raro que a estos pacientes se les solicite una urografía de expresión. Claro. Todavía la que podemos... ¿Con una ecografía? Sí, con la ecografía ya alcanza, y además con la ecografía vamos a ver mucho mayor información, porque a veces estos pacientes también tienen hematuria, y es importante también valorar las paredes de la vejiga por la posibilidad de un tumor de urotelio o por la posibilidad de una masa renal. Todos esos, claro, no lo va a ver la urografía, o lo podría llegar a ver como un defecto de reflexión, pero lo vamos a evaluar mucho mejor con la ecografía, con la tomografía. Bueno, no sé si han visto alguna urografía acá en la seccional. No, yo no vi ninguna. Después revisen, porque las radiografías simples y las urografías van quedando en la carpeta porque se hacen en la tarde. Entonces, en la carpeta de estudios para informar, de repente aparece alguna urografía en la vuelta. Así que fíjense, porque puede ser que no las hayan visto, pero porque están en la carpeta, porque se hacen en la tarde, y seguramente debe haber alguna por ahí para informar. Así que, si la ven, la informan, ¿sí? Bárbaro. Bueno, este caso 5 es un paciente de 65 años, masculino, que tenía un trasplante renal, que también estos son pacientes que vemos frecuentemente en el hospital, que tenía infecciones urinarias a repetición, venía por disuria y micción intermitente, y había tenido sonda vesical en varias oportunidades. Entonces, bueno, ahí hice algunas preguntas, describir los hallazgos, cuál sería el diagnóstico positivo, y cuáles serían las contraindicaciones del estudio que vamos a referirnos. Entonces, le voy a mostrar para los que no vieron el caso, y para ubicar un poquito, porque a veces en la diapo no dicen las posiciones, y a veces es difícil. Aquí vemos la fase retrógrada de la uretrocistografía, en donde el paciente, para ver la fase, como dijimos, retrógrada, que es para ver la uretra anterior, para estar desplegada correctamente, el paciente tiene que estar oblicuado. Aquí ven lo mismo que dijimos la otra vez, los agujeros obturadores están asimétricos, es una oblicua anterior izquierda, esta es la oblicua contralateral, esta es un enfoque de la con vejiga llena, y este es un enfoque con vejiga llena, todavía en la fase retrógrada. Y aquí está marcado, por suerte, la fase miccional. A veces no está marcada, y igual se tiene que poder dar cuenta que es la fase miccional. Y creo que no tengo más nada.
Entonces, ¿quién quiere hablar de este caso que es un trasplantado renal? Hola, Jessica. Sí, Jessica, dale. ¿Se escucha bien? Sí. Bárbaro. Bueno, estamos, o sea, como dijiste, frente a una bibliografía retrógrada y tenemos también la Jessica, fase miccional. se te entrecorta un poco. A ver, dale. Y lo que me pareció es, está el defecto de represión en la uretra anterior. Sí, ¿es este? ¿Se corta? No, dale, dale. ¿Hola? Sí, dale. Está. Ah, bárbaro. Y bueno, lo que me pareció ver fue una estenosis a nivel de la uretra posterior. Perdona, ¿y este defecto de relleno qué es? Una burbuja de aire, ¿no? Sí, está, porque no te había escuchado. Por el pasaje Exacto, una burbuja de aire. Ah, está. Está bien. Sí. ¿Y te pareció ver una estenosis? Está. Primero que nada, una estenosis a nivel de la uretra posterior. Sí. Y bueno, y lo más importante que se ve en la diapositiva anterior es el reflujo hacia las cavidades secretorias del riñón trasplantado. Ahí está, perfectamente. Eso también, ¿no? El reflujo hacia el riñón trasplantado. Muy bien. Exacto. ¿Y ese bueno, reflujo qué podrías decir? Bueno, no sé. Lo que dijimos la otra vez, ¿no? Que es un reflujo. ¿Qué cosas hay que evaluar del reflujo? ¿En qué momento de la inyección de contraste se empieza a ver? Claro, o sea, eso, o sea, si lo ves durante la fase de llenado, ¿cómo se llama ese reflujo? El reflujo pasivo, ¿no? Ahí está. Sí, lo hablamos el otro. No, Sí, el perdón, reflujo pasivo. acuerdo. Ay, Jessica, se escucha horrible. Está. No sé si me escuchás, pero la otra vez en el otro taller. Pasivo, ahí va. Pasivo, ahí está. Mientras lo va llenando, es el reflujo pasivo. Y cuando se lo ve durante la fase miccional es un reflujo activo. El riñón trasplantado tiene una característica que es que los mecanismos antirreflujo normales se pierden un poco, porque se labra un trayecto en la vejiga para poner el uréter del riñón trasplantado sobre la vejiga. Y muchas veces ese mecanismo se pierde y es bastante frecuente que estos pacientes tengan reflujo vesicoureteral, lo cual va a predisponer al paciente a infecciones altas, es decir, que las infecciones urinarias bajas repercutan o sea, se propaguen por el reflujo hacia el riñón y tenga mayor chance de pielonefritis a repetición. Entonces, reflujo tiene reflujo vesicoureteral activo, ¿sí? ¿Y qué más tenés que decir de reflujo? A ver, lo que determina sobre las cavidades. Ahí está, ¿hasta dónde llega? Si ocupa solamente el uréter o si llega, como en este caso, a la pelvis y a las cavidades. Y a su vez, si deforma las cavidades o no. Y eso te va a dar los grados de reflujo. Exacto. Que los que están pasando por pediatría lo tienen muy claro, pero que es exactamente lo mismo, y esto es el ABC de urinario, digamos. El reflujo es una cosa que tienen que saberlo bien, bien claro, porque además el reflujo se ve justamente con la cistouretrografía. Prácticamente no hay ningún otro método que vea el reflujo vesicoureteral, porque vos estás inyectando contraste dentro de la vejiga y es la única manera de saber si tiene reflujo o no es este estudio. En niños se ve todos los días, lo que están haciendo en pediatría lo ven todos los días, pero en adultos también se ve. Y además, el otro que es importante es determinar si tiene reflujo intrarrenal o no, que eso puede ir en cualquiera de los grados de reflujo, puede ir acompañado de reflujo intrarrenal. O sea, un reflujo grado 2 puede tener reflujo intrarrenal y un grado 4 también lo puede tener.
O puede ser grado 4 y no tener reflujo intrarrenal, eso es independiente. Pero es importante consignarlo. Después, lo otro que hay que saber es, bueno, en el riñón trasplantado, los mecanismos normales de esto que decíamos de los mecanismos normales antirreflujo, que están un poco perdidos y que es habitual de ver. Y si yo te dijera que esto no es un riñón trasplantado, no tenés el antecedente de riñón trasplantado, es un paciente que viene a hacerse una urografía, una cistouretra y encontrás esto. ¿Qué decís que es? Y no está en la topografía habitual, un riñón ectópico, por ejemplo, en pelvis, Un riñón ¿no? pelviano, un riñón pelviano. ¿Y por qué no decís que es un riñón descendido? Y bueno, tendríamos que ver supongo la radiografía simple, veríamos, por ejemplo, no sé, no sé. No, podría ser, es más fácil la pregunta. Podría ser un riñón Sí. descendido únicamente y no un riñón pelviano. ¿Lo ves ahí? A ver, Kaufman. Sí, soy yo, Alfredo. Dale. Ahí lo que hay que ver es, habría que hacer una tomografía o un arterio para ver las arterias, de la salida de la arteria renal de la aorta. ¿Ah? Sí. ¿Cómo? Te escucho, sí. Un riñón tostado, que se llama, hay que ver, si el riñón está descendido, las arterias renales van a tener una inserción normal y van a estar todas descendidas hacia abajo por el riñón, y en cambio el riñón pelviano va a tener las arterias que salen más de abajo de la aorta, en un nivel distal de la aorta. Está bien, Alfredo, está bien lo que estás diciendo, pero solamente con este estudio ya podés diagnosticar si está descendido o es pelviano. La longitud del uréter no claro, te ayuda. Exactamente, la longitud del uréter. Lo que dice Alfredo está bien, pero de la misma manera que el pedículo vascular en el pelviano va a salir, a nacer de más abajo, es lo mismo con la vía excretora. Si vos tenés un uréter, ahí está, si tenés un uréter que es redundante, si el uréter es redundante y es largo, es un riñón descendido. Si el uréter es corto como este que estás viendo, es un riñón pelviano. A mí me gusta poner este caso porque en realidad yo no tenía el dato si es trasplantado o no es trasplantado. No importa, porque te lo puedo poner como un riñón trasplantado o te lo puedo poner como un paciente que viene a evaluación y no te pongo el antecedente. En los dos casos se va a ver igual, el riñón pelviano se va a ver así, con un uréter corto. Así que bueno, esa es la respuesta. Si es un riñón descendido o un riñón pelviano. Así que bueno, tiene el reflujo, tiene el antecedente del riñón trasplantado, y después, en realidad, hay una cosa que nadie me dijo, que ahora la estoy viendo, ¿qué tiene adentro el riñón trasplantado? Que es muy habitual también que lo vean. Cuando vienen acá a ecografía y ven la cavidad. Sí. Un catéter WJ, por ejemplo. Tiene un catéter WJ, ¿lo vieron? A ver si lo ven en la computadora. Se ve en la miccional mejor, me parece. Mira, ¿se ve acá? No. ¿Se ve acá? Ahí se ve, sí. ¿Se ve acá? Sí. El catéter adentro de la vejiga, uno de los extremos. Después el sector del uréter no se ve tan bien, pero acá, en la pelvis, ¿lo ven acá? La pelvis renal, sí, está puesto el catéter. Así que eso te certifica que es un riñón trasplantado. Porque un riñón pelviano nadie le va a poner un doble J, pero a menos que te haya tenido una litiasis o alguna otra cosa. Pero es un riñón trasplantado, se le pone el catéter doble J para tutorizar y para evitar una complicación del trasplante que a veces la vemos, que es la fuga, el urinoma. Es decir, que a veces se produce una desconexión del sector distal del uréter con la vejiga en el posoperatorio, en la primera semana, y produce un urinoma. Así que el catéter WJ se deja un tiempito para evitar esa complicación. ¿Bien? Y en la fase miccional, estoy de acuerdo, que el paciente tiene una estenosis de la uretra posterior, porque la uretra posterior, en la fase miccional, debería de verse de mayor calibre, como habíamos visto los primeros casos, y en este caso está fina,
Sin embargo, también descartamos que la uretra anterior no tiene estenosis. Fíjense que la uretra anterior es totalmente normal, uretra peniana y uretra vulvar. Pero recuerden el antecedente que había tenido sondas vesicales en varias oportunidades, y probablemente haya tenido alguna falsa ruta o algún mecanismo traumático y iatrogénico en la uretra posterior, que es lo que le produce esa estenosis y esa disuria que lo pone en la historia clínica. Y aquí también volvemos a ver, en este caso, el reflujo durante la micción, o sea que tiene reflujo activo, pasivo durante el llenado y activo durante la micción. Aunque a veces eso es difícil, porque imagínense que con tanto reflujo que tiene en la fase de llenado, es difícil saber si esto es más reflujo o no, o el reflujo que le quedó de la fase de llenado, eso es muy difícil. Pero en realidad es más severo, sepan que es más severo cuando es pasivo, o sea, cuando ustedes están en la fase de llenado y ya ven reflujo, eso es más severo a que tenga solo reflujo durante la micción. Porque el reflujo es menos permanente, digamos, en el tiempo si lo tiene solo en la micción, que si lo tiene en todo momento. Así que bien, esos serían los hallazgos de este paciente. Bueno, el caso 6, y creo que hay otro, el caso 6 a mí me gusta mucho porque lleva a algunas equivocaciones que son muy habituales, y este caso me encanta. A ver quién quiere hablar de este caso. A ver, Nicolás, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Bueno, dale. Bueno, mira, estuvimos conversando de este caso. No sabemos qué estudio es, si es una radiografía simple bueno, o... esa es la gracia. una radiografía de regresión. Yo no te digo qué estudio es. Claro. No te digo qué estudio es, pero vos te tenés que dar cuenta solo sí que es. Mira, la vejiga. Sí. ¿Puedo empezar por la vejiga? Sí, dale, empezá por la vejiga. Me da la sensación que es un cálculo, una litiasis. Sí, bien. Y en el riñón, al principio pensamos en un cálculo coraliforme, pero tiene como demasiado delimitados los bordes. En realidad parece parte de la pelvis renal, si uno lo mira así parece como con contraste, pero lo que pasa es que faltan el resto de los grupos caliciales. Bien. El error habitual de esto es decir que esto es contraste. Vos tenés que mirar la densidad. Es casi como la de la columna. Tenés que mirarla no, y aparte, si lo mirás con detalle, incluso el de la vejiga es precioso. Pero ese cálculo no queda duda. Pero... No, porque además vos ves que tiene esta disposición como que es en capas de cebolla. ¿Ven que sí. La densidad es diferente la del centro que la de la periferia? Eso se da por la formación del cálculo, que empieza por un núcleo central y luego se va posicionando todos los cristales alrededor. Entonces, esto es la vejiga, es una litiasis en la vejiga. Alguien podría decir, y esa es la equivocación, de que es contraste en la vejiga y que lo de arriba también es contraste. Eso, la diferencia del contraste es que ustedes ven como líneas concéntricas de diferente densidad, y el contraste no se ve así, el contraste se ve todo homogéneo de la misma densidad. Entonces, ¿qué tipo de litiasis es esta? Está en la vejiga, pero es una litiasis migrada, es una litiasis de cálculo. Claro, es una litiasis, exactamente, es una litiasis de vesical primaria, que son típicamente así, como en las capas, capas de cebolla, que se llama. Es una litiasis propia de la vejiga. Y esta de acá arriba, no sé qué duda les quedó, porque las litiasis coraliformes se ven así, tiene forma de coral, no sé si vieron el coral los de la playa, sí. Tienen una forma de coral, y también, si miran con detalle, van viendo las
diferentes densidades Las en las capas. diferentes capas que se van formando. Entonces adopta la forma de la pelvis renal, prácticamente se va como metiendo, adoptando la forma del uréter proximal y la forma de las cavidades. A veces no es completa, no abarca los tres grupos, ¿no? A veces vemos litiasis coraliforme solamente que están en el grupo calicial superior, y las describimos igual por ecografía, van adoptando esa forma, y ¿en qué tipo de litiasis son estas, generalmente? ¿Qué composición tienen? Cálcicas. Sí, pero son cálcicas, pero tienen una composición muchas veces especial y están ligadas a la pielonefritis. Era la granulomatosa. Sí, pero bueno, pero eso tienen que ir a leer, otra cosa que también tienen que ir a leer es la formación de las litiasis, ¿está? ¿Qué tipo de litiasis hay? ¿Cuáles son? Ya dijimos las de ácido úrico, hay algunas que son de cistina, la mayoría son de oxalato de calcio, pero estas en particular están relacionadas con un tipo de que clásicamente se decía, yo ahora, esto hace tiempo que no lo leo, pero alguien puso algo en el chat, pero no puedo leer. Dice ahí está, estrudita. Sí, está. Cecilia Modio dice eso mismo. Litiasis de estrudita. Yo hace tiempo que no lo leo el tema, pero eran clásicas. Están asociadas a una infección, creo, con una bacteria, que ahora no me acuerdo bien cuál era, pero bueno, son Estruvita a Proteus. Eso, a Proteus, exactamente. Clásicamente están asociadas esas litiasis coraliformes a ese tipo de composición. Entonces, en esta paciente, que quizás es una paciente joven, lo que hay que estudiar, en cualquier paciente con litiasis hay que estudiar el metabolismo del calcio, y después hay que estudiar algunos factores predisponentes, y uno son estos, las infecciones urinarias a repetición a gérmenes específicos, y era estruvita, calcio y magnesio, era como una composición mixta de varios cristales. Pero bueno, eso es típico, y la litiasis de la vejiga en este paciente también seguramente está relacionada a infecciones urinarias, ¿sí? Así que bueno, esto lo pongo a propósito porque siempre se equivocan y siempre dicen, es el contraste. Digo, no es ningún contraste. Porque además si fuera contraste, tendría que tener contraste del lado izquierdo, y bueno, no, porque puede ser que sean infectomizados, ya empiezan, no piensen eso, eso es una radiografía simple de aparato urinario. Cuando vean un paciente en ecografía con una litiasis muy llamativa, háganle una radiografía simple que siempre van a aprender cosas. O vayan a buscar la radiografía simple. Y este es otro que también me gusta mucho mostrar, que es un paciente del hospital también, que también es interesante. Ya les digo, esta es una radiografía simple de aparato urinario también. Era un paciente que tenía un linfoma no Hodgkin, y que tenía, les voy a dar algún dato, que tenía una hidronefrosis izquierda por un conglomerado retroperitoneal, y se le había puesto, bueno, saquen ustedes después sus conclusiones. Se había hecho alguna maniobra. No, perdón, tenía una dilatación a izquierda y se hicieron algunas maniobras, no digo más nada. Pero tenía un linfoma. Pareciera que arriba tuviera como algo lineal, podría ser de un catéter, una nefrostomía, o que se haya calcificado. Perfectamente, ahí tienen esta vueltita, ¿sí? Lineal, como decís tú, acá tiene una vueltita y acá tiene otra estructura lineal, tubular. Ahí está. ¿Y alrededor vos ves algo? Porque tiene más que eso. Sí, o sea, se ve toda una imagen que es como irregular, ahí lo que está señalando, que debe ser toda una calcificación que se formó alrededor. Ahí está, ¿no? Perfectamente. Esto es un paciente que que quedó un cuerpo extraño, que en este caso es un pedazo de catéter de nefrostomía que quedó, porque el paciente le dije que tenía una obstrucción izquierda, y alrededor de ese cuerpo extraño, que actuó como núcleo litogénico, se formó esa litiasis, esa calcificación, que es una litiasis, pero que tiene un mecanismo de que está
relacionada a un cuerpo extraño. Claro. ¿Ah? ¿Y le ves algo más? Tiene otra imagen radiodensa en proyección de la vejiga, bien redondita esa, que bueno, no sé si está en proyección de la vejiga o es, por ejemplo, que también está el sigmoides ahí. Podría ser otra litiasis o podría ser, no sé, un coprolito. Ah, sí, O otra cosa, ¿no? puede ser. Es muy redondita y muy grande y muy densa para hacer un coprolito, pero está en la proyección de la vejiga, y más que de la vejiga, del ureter distal. Como la unión. Sí, de la unión. Y este paciente, en realidad, esto era una litiasis obstructiva, que era lo que le estaba dando la repercusión alta, por lo cual le habían puesto la nefrostomía, y desarrolló una litiasis alrededor de ese cuerpo extraño. Y la de abajo también era una litiasis, ¿sí? En la unión ureterovesical. Que no es muy grande. Claro, es grande, bien densa, y lo otro que no es un flebolito, que es el otro diagnóstico diferencial, que en la pelvis es muy común de ver flebolitos, que son calcificaciones vasculares, los plexos venosos que están en la región, y que ¿cómo diferencias un flebolito de una litiasis pelviana? También tienen otra disposición, ¿no tienen como más radiolúcido? Claro, es ¿O no? clásico, Adentro. el flebolito tiene un centro radiolúcido y la litiasis no. Eso te ayuda a diferenciar el flebolito de una litiasis. Perfecto. Bueno, siguiente y último caso, creo que es el último. Este es un paciente que tenía una dificultad para la visión, en donde aquí hay una diferencia con los estudios que habíamos visto hoy y en el otro taller, es que en la fase retrógrada, que es esta es la fase retrógrada y esta es la fase misional. En la fase retrógrada no está colocado el balón de sonda Foley en la fosa navicular, porque había sido muy dificultoso. Muy dificultoso. Cuando ya eso es dificultoso es porque hay una afectación de la uretra anterior. Entonces se inyectó contraste a través de una sonda que se coloca en el meato directamente. No se infla el balón de sonda Foley, sino que se instila en el meato directamente. Y entonces obtenemos la imagen de la uretra anterior en la fase retrógrada, y esta en la fase misional. Entonces díganme, no puse los antecedentes a propósito. ¿Qué ven ahí en la uretra anterior? A ver, Carolina, dale. Sí, esta me generó pila de duda. O sea, pareciera tener el mismo... No, que la uretra tiene es tortuosa, o sea, no tiene una morfología habitual, no está bien distendida. No está bien distendida, pero claro. Si te dificulta... ¿Qué, Nicolás? Que en el tercio distal parece tener una estenosis, ¿no? En el tercio distal de la uretra peniana. ¿Acá? ¿O esto acá? Ahí. Bueno, ahí. acá se ven dos burbujitas de gas, y acá, no sé si puede ser una estenosis o puede ser que hace como una curvita. Pero no sé si tengo algún otro enfoque acá. No tengo más enfoque de esto. Tienen que ampliarlo y ver que acá no se ve, pero se veía espectacular. Los bordes de la uretra no son totalmente lisos. Y lo más importante es que el calibre de la uretra, si ustedes hacen todas las fases retrógradas que les mostré, la uretra es un caño. Si tiene una uretra así, es que está fina en toda su extensión, y por algo hubo dificultad en la colocación de la sonda en la fosa navicular. Así que la uretra es fina en todo su calibre, y además, si lo miran con detalle, los bordes son finamente irregulares. Tienen como pequeñas imágenes de adición por fuera. Es toda la uretra anterior, está así, la uretra peniana y la uretra vulvar, toda fina. Y acá puede ser que tenga un sector mayor estenoso. Pero el calibre de la uretra es como de un dedo, y acá es muy fina. Y aquí en la fase misional, la uretra posterior sí es un calibre normal. Fíjense la uretra prostática y la membranosa. Es más, yo diría que está un poquito dilatada. Y esa dilatación de la uretra posterior en la fase misional, que seguramente no fue una misión completa, continua,
y quedó reflujo, yo eso muestro solo estas dos imágenes, pero seguramente quedó residuo, condicional. La uretra posterior acá yo diría que está un poquito dilatada. ¿Por qué? Por la repercusión que produce esa estenosis de la uretra, toda la uretra, y que además tiene como esas irregularidades. Entonces, en este caso, ¿qué van a ir a interrogar al paciente? Si tuvo sonda permanencia, Sí. se me ocurre, porque puede tener como una fibrosis, ¿no? De la uretra. Traumatismos, aunque el traumatismo no es más focal, ¿no? No es tan... No, y de la uretra anterior es mucho más raro, ¿no? Los traumatismos generalmente son en la uretra membranosa. Y otro... Ahí va. ¿Qué? Infecciones, ¿no? Infecciones, sí. Ahí está. Si tuvo infecciones, enfermedad de transmisión sexual, y estos pacientes generalmente vienen con el dato de antecedentes de gonococo. ¿Qué es lo que el paciente tenía? Tenía una uretritis gonocócica. Acá en el hospital me mostraron hace una semana un paciente que tiene una enfermedad gonocócica. Increíblemente, todavía vemos estas enfermedades, que tenía, me mostraron la imagen de la tomografía, Jessica creo que me la mostró, está ahí, se ríe, porque tiene una colección impresionante en el pene, sobre el periné. Entonces yo le dije, este paciente síganlo porque seguramente en algún momento le van a pedir una uretrocisto para ver cómo queda esa uretra. Luego de, porque este proceso de fibrosis ya se produce después de múltiples episodios de maltratados de uretritis gonocócica. Esto ya es en una etapa cicatrizal y tardía, no es en la etapa aguda. Pero cuando los episodios no son correctamente tratados, pasan estas cosas. Y el otro día en el hospital había un paciente con una gran colección, por lo que le dijeron ustedes, era por gonocócica. Creo que este es el último caso y vamos terminando. Es una paciente que estos sí los ven mucho más frecuentemente en el hospital. Fíjense la diferencia del calibre de lo que es la uretra acá, ¿no? La uretra anterior pasa retrógrada, es un dedo, como les dije. Y aquí ya lo que tiene importante que ver acá es que la uretra vulvar pierde esa forma de pico de flauta. Está totalmente alterada, es redondita acá, redonda. Y al perder esa forma de pico de flauta, ya van sospechando cuál es la patología del paciente. O sea que la uretra anterior viene bien, hasta que en el sector de la uretra vulvar hay un problema, hay una disminución de calibre, que lo ven acá, y que después en la fase miccional también, uretra prostática normal, y se ve ese sector de estenosis en la porción distal de la uretra vulvar, que es en pacientes que tienen sondas vesicales o que tuvieron falsas ruedas. Eso es muy, muy común de ver estos pacientes acá en el hospital. Y bueno, creo, a ver si queda algún otro caso más. Este es el último y ya terminamos. Nuevamente vuelvo a poner una urografía de excreción. Y aquí tiene radiografía simple aparato urinario a los 15 minutos, a los 30 minutos y comisional. Bueno, entonces, no sé si alguien quiere hablar de este paciente. Pamela Galeta, que no sé si estás Hola, buen día. Dale, Pamela. No, me quedan algunas dudas de ese paciente, pero me parece que sobre todo a izquierda, el uréter, sobre todo más en su sector pelviano, tiene como una estenosis, sobre todo me parece que más en su sector distal. Y y en esa fase me pareció que tiene un ureterocele. ¿Puede ser? Bien. Entonces, radiografía simple aparato urinario, ¿descartaste que tuviera? No le vi imágenes de litiasis, y tiene como no sé si es un DIU o tiene unas imágenes calcificadas que en proyección pareciera sí. Es mujer, ¿no? Tiene una TEC, sí, es un DIU, eso lo tenés que decir, que tiene un DIU, eso hay que decirlo. Y que tiene, y aquí se vuelve a ver en la fase postmisional, tiene una imagen en el uréter distal que
clásicamente, ¿cómo se llama esta imagen que se describe acá? Es como signo de la cobra, puede ser. Cabeza, Sí. cabeza de cobra, exactamente. Ok. Tiene un ureterocele, ¿sí? Del ureter izquierdo. Lo que tenés que ver también es si, como decíamos hoy, hay una doble vía asociada que no parece, pero tiene una particularidad que tenés que ir a buscarla bien. A ver si alguien más le vio algo. Cuando tienen así un ureterocele, yo creo que yo de este paciente no recuerdo, pero ¿qué tienen que ir a buscar? Que podría ser que lo tuviera. En La el doble vía uretero... excretora, ¿se dijeron? Sí. ¿Qué? Doble vía excretora, se lo dijeron. No escuché nada, no entendí. Pónganme por el chat porque creo que Jessica está hablando y no se escucha bien. No, Jessica dijo doble vía excretora, pero me parece que ya lo mencionaste, Liliana, que no tenía. Sí, que no tiene, exactamente. En la radiografía simple aparato-urinaria, vuélvanla a ver bien. Claro, lo que pasa es que no hay forma de hacer zoom acá y si están con el celular, menos que menos. Yo estoy con la computadora y apenas lo veo. Si están mirando en el celular se lo pierden. Pero en la radiografía simple aparato urinario, ¿no le ven nada? Después a los 15 minutos se vuelve a ver. Yo no me doy cuenta, sinceramente. Bueno, mirá acá. ¿Qué le pasa? ¿Qué hay acá? ¿Y qué hay acá? Ese es el ureterocele, ¿no? Sí, ese es el ureterocele. Adentro del ureterocele, ¿qué puede haber? Que creo que lo tiene. Puede haber una una litiasis. litiasis. Claro, exactamente. Mirá, si vos ves la radiografía simple acá, lo que pasa es que tienen que, después mírenlo en la computadora, porque en el celular no lo van a ver. Creo que tiene una imagen, yo no me acuerdo de este caso, pero estoy casi segura que sí tiene una imagen de mayor densidad. Ustedes tienen que plantear si esto puede ser una litiasis. ¿Cómo confirman si esto es una litiasis? Se ayudan de la fase eliminatoria, van a la fase eliminatoria, y si ahí, en ese sector, se ve un defecto de reflexión, eso es una litiasis, yo creo que se ve. Porque el ureterocele, lo que se ve, la cabeza de cobra se forma, porque el ureterocele, que es como una imaginación del uréter sobre la vejiga, se forma una imagen de mayor densidad, porque está rellena por el contraste, rodeada por un halo radiolúcido, que es la propia pared del uréter, que forma como un defecto de reflexión dentro de la vejiga. Pero a su vez, si hay una litiasis adentro del ureterocele, se ve como un defectito de relleno. Igual se puede ver esa litiasis en cualquier sector de la cavidad excretora y se ve como un defecto de relleno. Que se ve bien en esta primera, porque en esta queda oculta ya más por el contraste de la vejiga. Acá ya la vejiga se rellenó más y quedó oculta. Y acá en esta se me pierde un poco, pero yo creo que sí, que tiene una litiasis en el uréter distal, que en este caso, casualidad, o no casualidad, tiene un ureterocele. ¿Por qué digo? Porque el ureterocele también está asociado muchas veces a reflujo vesicoureteral y infecciones también a repetición y puede alojar una litiasis. Que en este caso no parece ser obstructiva, porque del lado izquierdo no tiene dilatación. Pero yo creo que este paciente tenía uno de los electrones, se los confirmo bien porque voy a mirar después. Así que bueno, ese era los casos que tenía para mostrarles. Y bueno, les recomiendo que vayan a leer reflujo vesicoureteral, formación de litiasis, bueno, la estenosis de uretra, que eso lo tienen más claro, porque es lo que más ven. Y bueno, fíjense si tienen alguna orografía para informar, porque siempre, o placas simples, porque siempre se aprende, y más si tienen acceso al PACS para poder hacer el correlato de si tenemos una duda de si esto es una litiasis o no. Bueno, vamos a ver la ecografía, qué informa la ecografía, vamos a ver cómo se ve la tomografía, y ahí pueden ir aprendiendo y haciendo la correlación entre la radiografía simple y los estudios más de corte axial, digamos, la ecografía, la tomografía. Así que bueno, esto está grabado, después se lo voy a pasar de vuelta a Nicolás. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta.
o quieren hacer un comentario.